La ciudad de la luz y de la pasión, Ville Lumière de Passions. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Miró a su alrededor con ojos nostálgicos al llegar a las murallas que rodeaban París. Napoleón, que había cumplido su mandato en el otro mundo y renunció como presidente, había regresado a su ciudad natal en Córcega, Ajaccio, tan pronto como se jubiló. Los funcionarios y ministros republicanos que lo perseguían hasta Córcega eran tan molestos que huyó a Luisiana. De todos modos, Napoleón no fue a París a propósito cuando visitó Europa después de eso. Esto porque era consciente de que su propia existencia podía ser una gran carga para el próximo gobierno presidencial. Nunca soñé que me convertiría en emperador después de huir de la política. Tenía una sonrisa amarga. En cualquier caso, Napoleón pudo dar un paso atrás en Francia. En una ciudad colorida, sofisticada y simbólica. Sabía bien que el otro mundo y este de aquí eran diferentes en muchos aspectos. Por supuesto, la principal razón por la que las ruedas de la historia giraron en diferentes direcciones fue la diferencia entre un individuo llamado Napoleón Bonaparte. El hecho de que la historia del mundo fuera tan retorcida por un solo ser humano seguía siendo interesante. Napoleón sabía claramente que París, que recordaba en el pasado, podría ser diferente del París de hoy. Sin embargo, la sensación de extrañeza e incongruencia que surgió en ese momento fue más de lo esperado. Pronto dejó de caminar. Los parisinos que llenaban la Plaza de la Concordia, anteriormente Plaza de la Revolución, un escenario habitual de las ceremonias de la victoria, estaban encantados y aplaudiendo la victoria de Francia y Napoleón, pero con un agudo sentido de la observación. Napoleón descubrió que no era una expresión genuina de emoción. Simplemente fueron forzados y leales a su papel como público. Francia tuvo una gran victoria sin precedentes. Sin embargo, el ambiente en la ciudad era pesado y hasta depresivo. Los barrios bajos bajo los puentes de París parecían mucho más grandes que en la memoria de Napoleón. La ropa que usaban los ciudadanos que deambulaban por el camino era generalmente gastada y vieja. En medio de los comercios junto a la plaza había un cartel que indicaba el cierre del negocio. Había muchas tiendas cerradas a pesar de que este barrio de París estaba bastante ocupado. Napoleón volvió la cabeza y miró al otro lado de la Plaza Concorde. Quería ver los edificios históricos donde se alojó o estuvo encarcelada la familia Borbón. Como la calle Charles, el distrito de Marais y la Torre del Templo. Pero ahora solo quedaban rastros horribles después de que alguien lo destruyó. Lo mismo ocurría con la Asamblea Nacional, que era la cuna del espíritu revolucionario. La Salle d'Humanes, un campo de prácticas de equitación que era el lugar de reunión de los delegados que la constituían. Y el Couvent de Feuillants. Muchos otros patrimonios culturales del pasado fueron dañados o destruidos. Y sus vacantes se llenaron con edificios y estatuas que alababan a Francia y Napoleón. Para describir París en el otro mundo en 2 palabras. Era vitalidad y pasión. Los rostros de los ciudadanos que caminaban por la calle estaban relajados todo el tiempo y no dejaban de sonreír. Los niños corrían libremente en los parques y áreas abiertas. Las tiendas y comercios estaban abarrotados y rara vez se encontraban barrios marginales. Era una ciudad donde se reunían escritores, pintores y escultores en busca de trabajo, fascinados por el estilo de la ciudad libre. Las representaciones regulares de escritores y actores famosos, incluidas óperas y obras de teatro, eran interminables. Alabaron a París y a veces satirizaron las figuras de la República. Los ciudadanos mantuvieron su dignidad apreciando altos estándares de cultura y arte. Administrativa, económica, cultural y artísticamente. París era el corazón de Europa. Era la ciudad más avanzada, libre y rica del mundo. Como la ciudad que más se benefició bajo el gobierno de Napoleón. La gente de París realmente lo amaba y admiraba. Y lo expresaron. Cada vez que Napoleón paseaba por las calles y plazas de París con su séquito. Los mercaderes de las tiendas siempre le entregaban a Napoleón algunos bienes y alimentos que vendían. El afecto ilimitado y la buena voluntad que brindaron fue un recuerdo precioso que hizo sonreír a Napoleón. Nabot. Maldito Nabot. ¿Qué demonios has estado haciendo aquí? ¿Qué políticas se habían implementado? ¿Qué acciones se habían tomado y qué se había hecho para que los ciudadanos de París, que deberían estar más apasionados por apoyarlos, tuvieran esa mirada en sus rostros en el desfile de la victoria celebrando una gran victoria? ¿Era la propaganda para usted y su régimen más importante que la ciudad misma, que se jactaba de una gran historia? Napoleón era genuinamente curioso. Si Nabot hubiera estado sacrificando a todo el pueblo francés solo por el título de emperador, Napoleón, que pensó en ello, una vez más se juró a sí mismo. Seguramente sanaría a Francia, que había sufrido más de lo que pensaba. Reconstruiría la gran nación que recordaba aquí. Larga vida a su majestad el gran emperador. Hubo una voz que despertó a Napoleón, que se había perdido en todo tipo de pensamientos, mientras cabalgaba por la Plaza de la Concordia, a través de la multitud y los guardias alineados en fila. Un hombre salió corriendo a la calle principal y bloqueó la ceremonia triunfal del emperador desde el frente. Es un asesino. Protege al emperador. La guardia, que cubría a Napoleón de cerca, salió corriendo inmediatamente. Algunos protegieron a Napoleón con sus cuerpos y los otros corrieron hacia el hombre que corrió hacia el boulevard. Parecía que iban a destrozar al hombre de inmediato. Napoleón gritó a toda prisa. La guardia. Detente. Tengo algo que decirle a riesgo de mi vida a su majestad el emperador. Si vas a cortarle la garganta a este hombre pequeño por descortesía, escúchalo primero.
Las palabras de Napoleón y de este hombre resonaron casi simultáneamente. Los guardias, mirando a su hombre, retrocedieron a una distancia razonable cuando se dieron cuenta de que no llevaba objetos peligrosos como armas de fuego. El hombre se sentó en medio de la calle y bajó la cabeza. Luego se inclinó en el suelo. Este humilde hombrecito se atreve a rendir tributo y reverencia a su majestad el emperador, quien una vez más ha obtenido una gran victoria contra los malvados enemigos externos que amenazan al imperio. Su majestad ciertamente dejará su nombre como el monarca más grande en la historia de Francia. Recibiré tu alabanza con dulzura. Valiente ciudadano. ¿Cómo te llamas? El hombre lo pensó por un momento. Y pronto inclinó más la cabeza y respondió. Mi nombre es Laurent Cersault. Dirijo una pequeña tienda de oro y plata al sur del Palacio del Louvre. Sí. Cersault. Obviamente arriesgaste tu vida para decirme algo. La fuerza que te condujo frente a mí. No te arrepientas. Algunos de los generales y oficiales de alto rango que lo rodeaban le aconsejaron que arrestara y capturara al hombre llamado Cersault de inmediato. Pero Napoleón se negó. Todos los ciudadanos de París ya estaban concentrados en este incidente. Aunque era culpable de obstruir el evento del emperador, Napoleón no pudo evitar ser consciente de los ojos de los ciudadanos a su alrededor. Y, sobre todo, Napoleón quería escuchar los pensamientos honestos del valiente hombre de mediana edad. Su majestad es la encarnación de un guerrero que no conoce la derrota. El ejército francés, dirigido por su majestad, conquistó Europa y tiene la fuerza más grande que ningún monarca haya logrado jamás. Entonces, su majestad, por favor, deje de lado su codicia por más que esta expedición. ¿Alguna vez has visto a un aldeano tan grosero? ¿Cómo se atreve un idiota despistado a insultar al emperador? Los oficiales de la guardia se enojaron y rugieron. Pero Cersault continuó con calma. Este hombrecito tenía 3 hijos. Eran hijos encantadores que se parecían a mi difunta esposa, que eran muy amables y respetuosos con su anciano padre. El primero y el segundo fueron reclutados de acuerdo con las leyes del país y participaron en la guerra para proteger el país. Prometieron ganar y volver y ayudar a su padre en el negocio familiar. Mi primer hijo murió en la batalla de Eylau en la guerra de liberación de Polonia, contra Rusia y Prusia. Mi segundo hijo desapareció en la batalla de Wagram, donde su majestad el emperador derrotó a Carlos de Austria. A juzgar por la falta de noticias hasta el momento, el niño probablemente también perdió la vida. Ahora mi único hijo que queda es el menor de 18 años. En 3 meses, se convertirá en soldado bajo la nueva ley de conscripción imperial. El corazón de Cersault silenció a los ruidosos guardias. Eran leales al emperador y al imperio. Pero también tenían hijos y eran hijos de alguien en sus familias. No solo los guardias sino también los ciudadanos que observaban la situación con interés se quedaron sin palabras. Algunos se conmovieron por las palabras de Cersault y mostraron lágrimas. Me inclino ante el gran emperador y le doy mi vida. Es una petición desesperada de un padre que perdió a 2 hijos. Es una súplica de viudas y huérfanos que perdieron a sus padres. Por favor, deja de conquistar más. Por favor, no pongan los horrores de la guerra sobre los jóvenes que apoyarán el futuro del imperio. Al final, nadie pudo señalar con el dedo a Cersault o maldecirlo por su rudeza, ya que finalmente derramó lágrimas y sollozó. Aún así, algunos guardias leales reprimieron sus emociones y estaban a punto de moverse para arrastrarlo hacia abajo. He pecado mucho contra ti. Los ojos de muchos padres, esposas e hijos franceses han derramado lágrimas de sangre. Cersault, nunca podré comprender tu tristeza. Napoleón se bajó de su caballo y se acercó a Laurent Cersault, que estaba acostado boca abajo. Los guardias advirtieron que era peligroso, pero no se atrevieron a detener al emperador. Napoleón miró a Cersault, que levantó la cabeza con los ojos inyectados en sangre. Te di un dolor indeleble. Y le diste las enseñanzas correctas y las palabras amargas al gobernante del imperio. Lo que muchos oficiales de alto rango y generales del imperio no han logrado hacer. Cersault, es lo que hiciste tú. ¿Cómo puedo pagarte por esto? Ese es su majestad el emperador. Este hombrecito no hizo nada por su majestad, sino solo por su recompensa personal. No importa cuál sea el propósito. Lo que importa es el resultado. Tomaste coraje para suplicar por tu vida. Y eso conmovió mi corazón. Napoleón sacó su billetera de su bolsillo interior, sacando 6 billetes de 100 francos. Napoleón se acercó a Cersault acostado boca abajo y se arrodilló sobre una rodilla. La gente a su alrededor murmuraba o contenía la respiración. Independientemente de ellos, Napoleón entregó el dinero a Cersault. No pienses en ello como lástima. Un padre que ha perdido a sus hijos que podrían mantener su hogar seguramente tendrá problemas para ganarse la vida. Este es un precio justo a pagar por la carga. Si te sientes incómodo, quisiera que lo pienses y lo aceptes como una muestra de mi pesar por los grandes jóvenes que dieron su vida por la patria. Las personas que criticaron al emperador podrían haber dicho que solo estaba compensando con dinero. Sin embargo, ¿quién podía decirle eso al emperador que mostró sinceridad mientras se arrodillaba sobre una rodilla? Cersault recibió los billetes con manos temblorosas. Sus labios temblaban y lágrimas calientes seguían saliendo de sus ojos. Napoleón deseó que el dolor de perder a un hijo en esas lágrimas no hubiera existido. Para nosotros es sencillo declarar la guerra. Sin embargo, no debemos olvidar que hay gente que tiene que luchar y morir. En el otro mundo, fue Napoleón quien constantemente expresó su oposición a la guerra incluso dentro de la beligerante Asamblea Nacional. Cuanto más alta era la posición,
Más significativas políticamente eran sus acciones. Sin querer. Los que miraban adjuntan tales interpretaciones. Además, fue el lugar de celebración de la ceremonia de la victoria, donde se centraron tantos ojos de ciudadanos. Lo que Napoleón podía hacer en esta situación era, por supuesto, político. Esta es una posición en la que puedo usar cada movimiento y declaración que sucede en la vida cotidiana. Entonces tengo que usarlo a fondo. La historia y la situación del comerciante de oro y plata llamado Cersault fueron desafortunadas. Napoleón sintió simpatía por él como ser humano. Pero eso fue todo. Napoleón miró con tristeza la historia de Cersault, pero no olvidó su posición. Luego se combinó con Cersault para crear una historia. Una historia que no podía ser más humana como propaganda del emperador. ¿Cómo podría usar Napoleón este incidente para impresionar a los parisinos que estaban decepcionados con él? La respuesta a eso era la situación actual. Sí. Supongo que yo era Napoleón después de todo. Napoleón de este mundo había destruido numerosas piezas de la historia de Francia y había puesto propaganda sobre el imperio y sobre sí mismo. ¿Cuál era la diferencia entre él y él mismo ahora? Napoleón no pudo responder a esta pregunta. Después de dejar a Laurent Cersault así, podía sentir un extraño cambio en la calle de Concorde Square. Los rostros de los ciudadanos, que habían estado dando la bienvenida al emperador, que habían enfriado el entusiasmo del evento que no querían, se volvieron animados y curiosos como antes. Las acciones poco convencionales de Napoleón atrajeron los ojos y los corazones de los ciudadanos. Aplausos, 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 aplausos. Los ciudadanos aplaudieron la benevolencia y tolerancia mostrada por el emperador cuando nadie se lo pidió. Engañados por la falsa propaganda, gritaron, ¡viva el emperador! Con caras tocadas. Napoleón saludó con la mano con una cara determinada. Era el rostro del emperador. Este hombrecito escuchó las tácticas y estrategias de su majestad el emperador, que puso de rodillas a Alejandro y... Felicitaciones desde el fondo de mi corazón, su majestad. Por lo tanto, no habrá más fuerzas en Europa que se interpongan en el camino del imperio. Hugues Bernard Maret. Fue el Ministerio de Relaciones Exteriores del Imperio francés. Tan pronto como vio a Napoleón, corrió hacia él con la cara roja y se alineó con halagos incansables. Napoleón aceptó bruscamente su elogio y recordó a un hombre cuyo paradero sentía curiosidad. ¿Sabe dónde está Sir Bishop Talleyrand? No. ¿Dónde está ahora Talleyrand Perigord? ¿Oh, te refieres a ese tipo vulgar? Debe estar calumniando diligentemente al gran imperio y difamando la dignidad de su majestad frente a las Tullerías. Como siempre. Si el sonido codicioso y desanimado que estaba haciendo te molestó, nos encargaremos de él. Su majestad no tiene que preocuparse. Nos aseguraremos de que no resulte contraproducente. Parecían dispuestos a matarlos si se lo pedían. Y Napoleón tuvo que calmarlos. Aquí también. La reputación de Talleyrand está tocando fondo. Bien. Talleyrand Perigord era un hombre increíblemente corrupto, obsceno y codicioso, que había sido sacerdote católico. Cuando trabajaba como diplomático, siempre pedía una pequeña cantidad de sobornos al sujeto de las negociaciones. Y cuando era nombrado gobernador de una provincia, también llevaba a su cargo a su amante y subordinados. A pesar de ser una figura tan viciada, el gobierno lo nombró. Sus habilidades eran superiores a cualquier otra persona y su lealtad a Francia era firme. Personalmente, Napoleón no tenía afinidad con Talleyrand. Sin embargo, la realeza de otros países todavía seguía el antiguo sistema. Y para resolver la enredada situación diplomática de la República Francesa en ese momento, había una necesidad desesperada de una figura como Talleyrand que pudiera manejar a los nobles de alto rango. Por eso Napoleón lo mantuvo como gobernador. Necesito hablar con él. Así que por favor llámalo aquí. No es porque él esté calumniando al imperio. Así que espero que no cause ningún problema con extrañas especulaciones y exceso de lealtad. Comillas. Seguiré sus órdenes. Su majestad. El ministro de Asuntos Exteriores Bernard Maret no parecía feliz, pero respondió con firmeza, sin rechazar las palabras del emperador. Se fue, dejando solo a Napoleón y sus secretarios en la oficina. Napoleón se preguntó qué estaría pensando Talleyrand ahora. Ando importa cuánto lo piense. Nabot y Talleyrand Perigord de este mundo están obligados a oponerse. Napoleón, que había trabajado con Talleyrand durante un tiempo considerable, sabía muy bien que tenía bastante temperamento, aunque no lo demostraba. Talleyrand se alojaba actualmente cerca del Palacio de las Tullerías, aunque nadie hablaba de ella. Era la cuna de la Asamblea Nacional y el lugar santo de la República Revolucionaria, donde se realizaba la asamblea pública todas las semanas. Nabot de este lado del mundo no podía haber proclamado un imperio y dejado solas a las Tullerías, por lo que se debió llevar a cabo una censura y un encubrimiento exhaustivos. El hecho de que Talleyrand viviera cerca del propio palacio era como mostrar su posición contra el sistema actual y Napoleón. Ya veremos cuando nos encontremos. Napoleón se sentó y esperó en silencio a Talleyrand. ¿Cuánto tiempo había pasado? La puerta de la oficina bien cerrada se abrió y entró un anciano. Cabello gris áspero, nariz alta, labios bien cerrados y una cara de hierro donde nadie podía imaginar un cambio de expresión. Aunque parecía unos años mayor que el recuerdo de Napoleón, en realidad era Talleyrand. Saludo a su majestad el emperador de Francia. Que el imperio y su majestad tengan gloria y victoria infinitas. ¿Cuánto tiempo sin verte? Talleyrand Perigord. Le dio la bienvenida cortésmente. ¿El ex secretario de Relaciones Exteriores? ¿El ex obispo? ¿El ex ministro de Relaciones Exteriores? No sabía cómo llamarlo, así que simplemente decidió llamarlo por su apellido.
La razón por la que te llamé a ti que estaba descansando en la base de las Tullerías es que tienes un deber que cumplir con el imperio. Napoleón continuó sus palabras con calma. La guerra de la península ibérica fue una guerra inútil que nada afectó al interés nacional y al honor del imperio. Por lo que debía terminar cuanto antes. No tenía intención de reconciliarse con Gran Bretaña. Pero estaba decidido a concluir las negociaciones del final de la guerra con España y Portugal. Y se necesitaba un punto de inflexión para mejorar las nuevas relaciones. Napoleón explicó brevemente la situación a la que se enfrentaba actualmente el gobierno imperial y el ejército en la península ibérica.